Respuesta de Vasista a todas estas cuestiones. Todos los objetos de este mundo son irreales, pero al mismo tiempo son reales, porque están inmersos en la conciencia, que es la única realidad y su magnífico continente. Todo es como la conciencia quiere que sea, ya lo consideremos real o irreal. Esa es la naturaleza de la conciencia. La conciencia concibe el cuerpo e inmediatamente toma conciencia de ese cuerpo, pero solo puede hacerse consciente de ese cuerpo al conocerse a sí misma y no de otro modo. En el principio de la creación no existía nada más que la conciencia y por tanto el mundo objetivo brota en esa conciencia como un sueño. El mundo es tal y como la conciencia lo concibió en un principio. ¿Qué otra cosa podría ser el mundo? El mundo no es otra cosa que Brahman o conciencia pura, y así lo declaran todas las escrituras. Sin embargo, la gente ignorante e insensata basa su conocimiento en la percepción momentánea de las cosas. Se engaña al creer que la fuente de sus percepciones o conceptos es únicamente el cuerpo, que en ese momento reputa como suyo. Nada tenemos que hacer con esa gente. Por muy inteligente que sea una persona, si es incapaz de despejar sus propias dudas, es un ignorante. Si el cuerpo físico pudiera tomar conciencia de sí mismo, ¿por qué un cadáver no percibe nada en absoluto? La verdad es muy distinta a lo que piensan esas personas. Es la conciencia o Brahman lo que se manifiesta como universo, del mismo modo que los objetos soñados solo aparecen en la mente del que sueña. Brahman es conciencia infinita, concibe este mundo soñado que se llama Virat, o la persona cósmica, el creador Brahma, que también es conciencia pura, aunque se manifiesta como universo. Todo lo que percibimos y del modo como lo percibimos, solo es lo que concibe Brahma en su sueño creador. El cuerpo tiene dos estados, vivo y muerto, igual que la creación, que aparece y desaparece. La única causa de ambos estados es Brahman, puesto que no hay nada más que él. Exista o no exista el cuerpo físico, esta conciencia percibe todo aquello de lo que es consciente en cada momento y cada lugar, antes de la muerte y después de ella. También es la conciencia la que concibe el otro mundo y lo percibe tal como lo ha concebido. Esta percepción o experiencia errónea no desaparece hasta que uno recurre a los medios de liberación y consigue despertar. Cuando las formas mentales cesan y la conciencia se manifiesta de modo incondicionado. Las bendiciones y las maldiciones solo tienen el poder que les concede la conciencia infinita. Los mandatos y las prohibiciones también reciben su autoridad y su poder a causa de los adecuados conceptos de esta conciencia primordial. El ser encarnado no puede comprender lo que existía al comienzo de la creación y por esta razón imagina que al principio no había nada. Pero la existencia y la inexistencia, la creación y la disolución son el abrir y cerrar de ojos de la conciencia infinita. La creación aparece y desaparece constantemente, del mismo modo que tú imaginas cosas cuando estás despierto y disuelves esas imágenes cuando duermes. Todo lo que llamamos universo no es más que imágenes que brotan en la conciencia infinita, nada más. Puesto que la conciencia es todo lo que hay en cualquier momento, no tiene límites ni barreras y puede producir cualquier imagen en cualquier lugar y en el momento que desee. Los preceptos y las prohibiciones solo existen para conservar la estructura y el orden social. Puesto que se basan y fundamentan en la conciencia, pueden dar resultado incluso después de que cada ser haya abandonado este mundo. Brahman no comienza a existir ni deja de existir, pero cuando brota en él la relación sujeto-objeto, se dice que el ser consciente comienza a existir, y esa pseudo-aparición es lo que se conoce como creación.
Cuando Brahman olvida esa relación sujeto-objetiva y existe en él mismo como él mismo, se dice que existe como suprema paz en el espacio infinito. Ambas cosas, es decir, la relación sujeto-objetiva y la inexistencia de esa relación, son naturales en Brahman, como el movimiento y el reposo son naturales en el aire. En este caso, cuando no hay movimiento, se dice que no hay viento, como cuando no hay movimiento mental, se dice que no hay mundo. Solo Brahman en reposo, que sería semejante al aire. La vejez, la muerte y el resto de los trastornos de los seres vivos, como las divisiones en el tiempo, surgen en la conciencia infinita una y otra vez, como las distintas imágenes aparecen en nuestros sueños. La conciencia infinita es lo que aparece como esta infinita diversidad objetiva a causa de las infinitas imágenes que brotan en ella, pero lo único que se manifiesta en esas imágenes es Brahman, uno y sin segundo. Has mencionado el caso de un amigo y un enemigo que rezan en un lugar sagrado, implorando resultados contrarios el uno para el otro. Todo eso ya ha sido determinado por la conciencia desde el principio. La santidad de esos lugares y la conducta que merece bendiciones le permite a uno conseguir ese mérito en dichos lugares. Aunque haya sido un gran pecador, el peso de sus pecados es compensado o eliminado por el mérito de esos santos lugares. Si el peso de sus pecados es menor que su esfuerzo, el pecado es completamente disuelto. Si ambos tienen el mismo peso, es posible que parezcan dos cuerpos que están en lucha uno con otro. Las ideas que surgen en la conciencia infinita determinan los méritos y las culpas. Yo, tú y todos los demás estamos gobernados por las imágenes que existen en la conciencia, ya obtengan méritos o acumulen pecados. El hombre que muere piensa que ha muerto y que otros lloran su muerte. Del mismo modo, las ideas de muerte, incineración y todo lo demás surgen en las mentes de los que lloran al difunto. El hombre muerto ve el mundo como se le manifiesta en ese estado, pero unos piensan que ha muerto y ya no ve nada, y otros que ha alcanzado la inmortalidad. Es un caso similar al amigo y el enemigo que rezan en el mismo lugar, buscando metas completamente opuestas. Ambas plegarias son satisfechas. Los tres mundos son productos ilusorios de la mente, y no hay contradicción alguna entre ellos. ¿Qué puede ser imposible en una ilusión? En ese momento el rey Dasharata preguntó al sabio: ¿cómo pueden el pecado o el mérito sin forma tomar cuerpo en un ser antes de nacer? Vasista replicó sobre este punto: este universo es un sueño de Brahman. ¿Qué puede ser imposible para él? En un sueño o en una fantasía diurna, uno puede convertirse en millonario. Cuando la conciencia se pone a soñar, uno puede transformarse en un ejército o 1 millar de hombres convertirse en uno solo, como en el sueño profundo. Por tanto, tan absurdo es decir que algo es imposible en este mundo como decir que algo sucede realmente en él. Todo lo que percibimos es tal y como lo percibimos, y los conocedores de la verdad no ven ninguna contradicción en esta creación, ni nada que sea imposible para ella. Las discusiones sobre la posibilidad o imposibilidad solo tienen sentido cuando se refieren a la realidad, pero no cuando se refieren a este mundo ilusorio, que no es más que un sueño prolongado. La única garantía de realidad de este mundo soñado es su percepción o experiencia. Todo lo que se percibe como real. Lo que existe en este mundo objetivo está de acuerdo con la imagen correspondiente que brota en la conciencia infinita. Ahora te explicaré por qué no aparecen 100 lunas en el cielo cuando lo miran 100 personas distintas que quieren ser la luna. Todos ellos no se convierten en una luna concreta ni aparecen en el mismo cielo, porque una persona no puede entrar en el sueño de otra. Cada persona tiene su propio mundo soñado, y en ese mundo propio puede transformarse en luna.
Lo mismo ocurre cuando muchos hombres desean tener por esposa a la misma mujer. El resultado de ese ruego se refleja en la conciencia que cada uno percibe como si fuera real. Pero todo es imaginario, y para la imaginación no hay nada imposible. Del mismo modo, cada uno percibe los frutos de sus propias obras en el otro mundo. Esas obras han formado una imagen en la conciencia de uno mismo, y la conciencia misma imagina que, en el otro mundo, obtiene los resultados de las obras respectivas. Este es el punto de vista de los sabios. El rey Dasharata insistió de nuevo: Señor, ¿cómo aparece este cuerpo en un primer momento? Vasista respondió con amabilidad y elocuencia: Lo que vosotros llamáis cuerpo no existe a los ojos del sabio liberado. Solo es Brahman. Incluso la palabra sueño que he utilizado para ilustrar la ilusoriedad de este mundo objetivo tampoco es cierta. No hay ningún sueño en la infinita conciencia. No hay cuerpo cósmico ni ningún sueño en su interior. No hay estado de vigilia, ni estado onírico, ni sueño profundo. Lo que es, y solo es Om, el vacío. Pero basta ya de descripciones inútiles. Entre esto y eso está el cuerpo de la conciencia, que es unidad y diversidad a un tiempo. La plenitud se desarrolla en el infinito, y entonces el infinito existe como mundo. Parece existir, pero no es lo que parece. Donde la conciencia concibe la creación, esa creación parece producirse y existir como tal. La conciencia indivisible existe por doquier, y todo lo que hay es creación suya. Todo esto es el siempre apacible Brahman o conciencia infinita, que también se conoce como creación. No puede ser de otra manera. Lo demás solo es ignorancia y confusión. Esta es la experiencia total que coincide con la declaración de las Escrituras y de los Vedas. Cuando se comprende profundamente esta verdad, esta comprensión es Brahman mismo, y el universo se realiza como algo idéntico a Brahman. Por lo tanto, mi opinión es acorde con las declaraciones de las Escrituras, conduce a la liberación en este mismo instante, y por consiguiente es la más elevada de las enseñanzas. Cuando se percibe claramente la verdad sobre el árbol del samsara, se comprende y realiza que somos los tres mundos, y eso es la liberación misma. El universo objetivo permanece como ahora, pero deja de ser un objeto de conocimiento y se sumerge en la conciencia infinita. Rama preguntó entonces: ¿qué son los siddhas y los sadhyas? ¿Quién es Yama y quién es Brahma? ¿Quiénes son los vidyadharas y los divaukasas? Vasista respondió con una ligera sonrisa: cada día y cada noche, frente a ti y a tu lado, ves a esos siddhas u hombres con poderes supranormales y a todos los demás. Puedes verlos en cuanto lo desees, pero no los puedes ver de ninguna otra forma. Si uno no practica el arte de verlos, parece que están en mundos muy lejanos, pero habitan en mundos muy sutiles y sobrenaturales en este mismo espacio en el que habitamos nosotros. Los mundos de los siddhas y de los seres celestiales, como vidyadharas y divaukasas, son tan ilusorios e imaginarios como el nuestro. Por sus poderes psíquicos, los siddhas han estabilizado su mundo, como los hombres normales estabilizan el suyo mediante una intensa y pertinaz contemplación. Los siddhas y demás seres perfectos poseen unos mundos tan estables como los nuestros, pero en uno y otro caso, el universo solo es el conjunto de imágenes que la conciencia mantiene en su interior de forma estable y prolongada. El universo no ha sido creado por nadie, ni existe fuera de nada distinto a él, pues no hay una causa que justifique su creación. Es una idea o imagen que surge en la conciencia. Una montaña surge en nuestra propia imaginación, aunque de hecho no existe. Esa es la naturaleza del mundo objetivo. Los que conocen esa verdad viven en el mundo como si fueran árboles que caminan. Todos estos universos que aparecen en Brahman
existen en él como algo no diferente a él mismo, igual que las olas del océano no son distintas del propio océano. Aunque parece que este universo lleva existiendo mucho tiempo y se manifiesta como una realidad activa y en movimiento, en realidad es un puro vacío, shunya, no más real que una ciudad imaginada o soñada. Aunque la gente percibe su existencia, no existe, como uno que ve su propia muerte en un sueño. Lo irreal parece ser real. La realidad y la irrealidad del mundo son dos aspectos del mismo Ser Supremo. Incluso esta idea del Ser Supremo solo es un concepto y no la verdad misma. No te preocupes si todo es así o distinto de como te estoy diciendo. ¿Qué necesidad tienes de estar confundido y desorientado? Deja que el mundo sea lo que fuere. Renuncia a los frutos de tus acciones. Tú eres un iluminado. No te esfuerces en propósitos inútiles. Brahman se considera a sí mismo como el espacio infinito porque es infinita conciencia. Este espacio infinito es la persona cósmica en cuyo interior este mundo existe. Pero todo ello no es distinto de Brahman y por tanto todo es Brahman mismo. Este mundo objetivo es desde otro punto de vista una ilusión, aunque es percibido como una realidad, como el agua de un espejismo que parece real, es irreal e ilusoria. En ese momento Rama inquirió: «Por favor, te ruego que me expliques cuándo deja Brahman de considerarse a sí mismo como espacio infinito». Vasista respondió con tono mesurado: «En Brahman, la conciencia infinita, existe en este momento una imagen del mundo creado. Sin embargo, aunque es cierto que la creación y la no creación existen simultáneamente en Brahman, ninguna de las dos existen con independencia de él, y por tanto, desde otro punto de vista, no existen en absoluto. Puesto que este mundo creado no es distinto a Brahman, como el movimiento no es diferente al viento, Brahman no lo conoce como un objeto. En conclusión, el mundo creado no tiene principio ni fin, y solo es Brahman mismo. Si tú eres un hombre ignorante y experiencias el despertar al escuchar estas palabras, percibirás sin duda cierta dualidad o diversidad en el Brahman no dual. Aquí no existe nada, y por tanto tampoco puede haber conceptos de objetos. Lo único que hay es el ser, y el ser no concibe objeto alguno. Lo que parecen ser los tres mundos surge en todo momento, pero no son más que el Brahman siempre apacible y tranquilo, en el que no existe diversidad alguna. Solo mientras no consigues la plena iluminación, sigues percibiendo esta multiplicidad aparente. Cuando estás plenamente iluminado, ya no necesitas escrituras ni instrucciones de ningún tipo, y no percibes dualidad ni diversidad alguna basada en el sentimiento de ego o ahamkara. Rama interrumpió al sabio para preguntar: ¿qué sucede cuando surge en el Supremo esa idea de ego o ahamkara? Vasista respondió con su habitual elocuencia: cuando la idea de yo o el sentimiento del ego surge en la conciencia, el concepto de espacio infinito aparece con él. De este espacio surge el continuo espacio-tiempo, y de esta forma esencial surge toda división y diversidad objetiva. A partir de ese momento surgen ideas como yo estoy aquí, que implican yo no estoy allí, etc. Cuando todas estas ideas han surgido, el yo toma conciencia de los sutiles tammatras, de los que brota el mundo objetivo y la percepción del mismo. De este modo, de la conciencia infinita, parece nacer lo que no es conciencia, lo objetivo e inerte. Pero esto es solo una apariencia y no es real. En realidad, solo existe el Brahman infinito. Esta misma pregunta que ahora me haces, ya me la formulaste en otra época en que también eras mi discípulo y yo tu maestro. Recuerdo con toda precisión el diálogo que entonces mantuvimos, y voy a repetírtelo exactamente. Discípulo: Señor, te ruego que me indiques qué
qué es lo que perece al final del ciclo cósmico y qué es lo que perdura en tal ocasión. Maestro: Hijo mío, los objetos de percepción y todo lo que se ve es lo que perece, igual que cuando te hundes en el sueño profundo, el mundo de la vigilia y el mundo soñado perecen conjuntamente. Todo este universo con sus montañas y toda su pluralidad objetiva desaparece por completo, igual que el tiempo y la acción y cualquier forma del mundo. Todos los seres perecen y el mismo espacio desaparece porque no hay nadie que lo piense o que piense desde él. Incluso los dioses como Brahma, el creador, Vishnu, el protector, y Rudra, el redentor, dejan de existir. No existen ni siquiera nominalmente. ¿Qué es pues lo que permanece? Solo la conciencia infinita. Pero incluso esto es una inferencia basada en nuestra experiencia actual. Discípulo: pero se dice que lo irreal no puede llegar a existir y lo real no puede dejar de existir. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y cómo se ve perecer al mundo objetivo? Maestro: Hijo mío, nada perece, y por eso se dice que antes no se veía realmente. Se dice, en efecto, que lo irreal no puede existir y lo real no puede dejar de existir. Lo que no existe en determinado momento y lugar, tampoco existe ahora mismo. ¿Cómo puede perecer entonces? En un espejismo, ¿qué es lo que permanece y qué es lo que desaparece cuando el espejismo se ha desvanecido? Lo que se ve en este mundo es pura ilusión. ¿Por qué debe cesar una ilusión? Igual que un sueño llega a su fin cuando despertamos, y el estado de vigilia llega a su fin cuando nos sumimos en el sueño profundo, todo este mundo objetivo e ilusorio llega a su fin cuando la conciencia alcanza el estado turiya, cuando se ve como puro conocer, sin objeto alguno. Cuando uno despierta, ¿dónde se va la ciudad con la que estaba soñando? Tampoco debe importarnos dónde se va el mundo que estábamos viendo en el estado de vigilia. Discípulo: ¿por qué razón comienza a aparecer todo esto y luego deja de existir? Maestro: lo que aparece como mundo solo es conciencia, con independencia de la cual ningún mundo existe. Pero mientras parece ser todo esto, la conciencia no pierde su verdadera naturaleza. Ambas cosas, la apariencia del mundo y la ilusión, son dos aspectos de la propia conciencia. Como cuando una forma se refleja en el agua, la reflexión solo es temporal, pero la verdadera forma no. El sueño profundo y el sueño onírico son dos aspectos del mismo sueño. Del mismo modo, la creación y la disolución son dos aspectos de Brahman. Discípulo: en un sueño hay algo más que el que sueña. ¿Existe en la percepción del mundo de vigilia algo distinto al perceptor? El Maestro: en efecto, la naturaleza real del mundo no es la de un mundo objetivo, solo es conciencia objetiva que ilumina todo lo que se percibe, pero todo es percibido por otro. Por consiguiente, es una síntesis de la contradicción. Ni ilumina nada objetivo, ni puede decirse que sea algo existente. Solo es la apariencia o manifestación fenoménica de la infinita conciencia. Pero ¿cómo puede parecer al perceptor real e irreal al mismo tiempo? Puede decirse que se ve en todos los sitios en cualquier momento, pero también puede afirmarse lo contrario, es decir, que no se ve nunca en ningún sitio. Es lo real y lo irreal al mismo tiempo. Es la conciencia infinita. No puede perecer, pero el mundo objetivo tampoco puede perecer. El sufrimiento solo aparece cuando la realidad de esta conciencia, que implica los dos aspectos de creación y disolución, no se comprende y se realiza en profundidad. Cuando esto se comprende, reina la paz. Este Señor o conciencia infinita es el vaso, la montaña, el vestido, el árbol, la hierba, el fuego, lo animado y lo inanimado.
absolutamente todo lo que hay. El Señor es lo que es y también lo que no es decir, el vacío, la acción, el tiempo y el espacio. Es existencia y destrucción, el bien y el mal. No hay nada que no sea esta infinita conciencia. Es todo lo que hay en cualquier sitio y en todo momento, y al mismo tiempo nunca es nada y no existe en ningún lugar. La hoja de hierba es el agente y el que disfruta la acción, lo mismo que el vaso, la tela, la montaña y el hombre. Todos ellos son el Señor mismo. En cada una de estas cosas, el Señor es el agente y el que disfruta o experiencia la acción. Porque todas las cosas son Brahman, sin principio ni fin, que ordena y dispone todo lo que hay. La creación y la destrucción solo son dos aspectos de este Señor o conciencia infinita. La conciencia es al mismo tiempo el agente y el experienciador de todo lo que ocurre en cualquier momento. Por consiguiente, nadie hace ni experiencia nada, pues el Señor es el único agente y experienciador de todas las acciones. Todas las cosas existen y no existen en el Señor al mismo tiempo. Todo es como es percibido en cada momento por cada uno de nosotros. Esto es lo que te he enseñado, querido Rama, y esto es todo lo que debes conocer. Permanece firme en la realidad en estado de iluminación. Sigue libre en el nirvana y gobierna tu reino con justicia y ecuanimidad. Júbilo final de la asamblea. Cuando el sabio Vasista concluyó esta evocación de su antigua enseñanza, sonó una música celestial en el cielo y cayó una cascada de flores sobre los allí reunidos. La asamblea se postró ante el sabio y le rindió homenaje y devoción. En ese momento el rey Dasharata dijo: «Hemos alcanzado el conocimiento supremo y el estado perfecto. Nuestras mentes y nuestros corazones se han purificado por completo de toda ilusión por medio de las iluminadas enseñanzas del gran Vasista». El príncipe Rama añadió: «Por tu gracia, Señor entre los sabios, he vencido la ilusión y me he instalado en el estado supremo. Ahora poseo una inteligencia totalmente clara y estoy libre de dudas. Permanezco en mi propio estado natural, que es el conocimiento del nirvana, como Brahman mismo. Haré todo lo que has dicho. Nada puedo ganar o perder por hacer o por dejar de hacer cualquier cosa. No tengo amigos ni enemigos. ¿Cómo se puede comprender todo esto sin el auxilio de tu gracia? ¿Cómo puede un muchacho como yo cruzar el océano del samsara sin la ayuda de un puente o una balsa apropiada?» El príncipe Lakshmana dijo entonces: «Por los méritos adquiridos en vidas anteriores, hemos tenido la suerte de escuchar a Vasista y superar todas nuestras angustias e incertidumbres». Visvamitra exclamó en ese momento: «Es como si nos hubiéramos bañado en 1000 ríos sagrados». El sabio Narada añadió: «Hemos oído lo que no habíamos escuchado antes en el cielo ni en la tierra. Ahora estamos completamente purificados y libres». El gran Satrugna no pudo evitar exclamar: «He conseguido la paz y la felicidad supremas». Después de que todos los sabios y circunstantes reconocieron la grandeza del acto al que acababan de asistir, el sabio Vasista dijo al rey: «Como conclusión de la recitación de esta escritura, debe rendirse un devoto homenaje a los sabios presentes y satisfacer todos los deseos de los brahmanas. De este modo se recogerán los frutos de este rito sagrado». El rey Dasharata invitó entonces a 10.000 brahmanas de todo el país y le rindió un devoto homenaje. Les dio un banquete y les hizo generosos regalos. Más tarde, el rey rindió homenaje a los ciudadanos, a los sirvientes, a los pobres y a los enfermos. A continuación se organizó una gran fiesta en la capital del reino, con célebres músicos y las mejores bailarinas, y tuvo lugar una recitación pública de los Vedas y de otras escrituras.
Todos los artistas y rapsodas fueron invitados al banquete y recompensados con vestidos y joyas de gran valor. El iluminado Dasharata celebró la conclusión de la enseñanza del gran Vasista con una semana de festejos y entretenimientos que se alternaron con diversas ceremonias religiosas. Valmiki continuó su narración con estas palabras: Querido Bharadvaja, esa fue la forma en que Rama, sus hermanos y todos los que le acompañaban alcanzaron el supremo conocimiento y el estado más allá de todo sufrimiento. Debes adquirir este mismo autoconocimiento y vivir como un sabio liberado, libre de toda duda o incertidumbre. Después de escuchar esta narración, eres un liberado, un perfecto Jivan Mukta. Hasta los más ignorantes, cuyo corazón permanece esclavizado por intensos y prolongados deseos, pueden superar el estado de dualidad por el estudio de esta escritura que versa sobre la liberación. Jamás se verán involucrados de nuevo en el samsara. Los que reciten esta escritura, aun sin entender cabalmente su significado, o la traduzcan, o copien meramente en un libro, o se limiten a leerla, en cualquier ocasión, y reflexionar en ella total o parcialmente, alcanzarán un gran mérito y disfrutarán de la vida en el cielo, y en su tercer nacimiento alcanzarán la liberación sin duda alguna. Valmiki se dirigió entonces al rey Aristanemi y le dijo: Eso es lo que Vasista le dijo a Rama en aquella famosa ocasión. Si sigues esta enseñanza, alcanzarás la verdad. El rey le respondió: Señor, he atravesado el samsara por medio de tu gracia. Has sido un verdadero amigo para mí. Ahora tienes que marchar de nuestro lado. Seguiré contemplando la verdad que he oído en tus labios. El mensajero de los dioses dijo al ser celestial: He quedado completamente sorprendido al escuchar tus palabras. Ahora tengo que partir a la morada de Indra. El ser celestial respondió con dulzura: He tenido la enorme fortuna de oír todo esto de tus labios. Ahora puedes ir ante Indra, el rey de los dioses. El rey Agnivesha dijo entonces a su hijo Karuña: ¿Has escuchado y comprendido bien todo esto? El joven Karuña respondió: Mi ilusión y mi incertidumbre han desaparecido por completo. Ahora puedo vivir una vida espontánea sin actividad volicional de ningún tipo. Agastya respondió entonces a su Tixna para satisfacer la primitiva pregunta de esta escritura. Así instruyó Agnivesha a su hijo Karuña: No dudes en ningún momento de esta enseñanza, porque el que duda de ella perece sin remisión. Su Tixna respondió con gran devoción y agradecimiento: Mi ignorancia ha sido completamente despejada y la lámpara del autoconocimiento se ha encendido para siempre en mi corazón. He comprendido y realizado que todos los objetos de este mundo existen en la conciencia infinita como las olas existen en el océano. A partir de ahora podré vivir una vida espontánea sin actividad volicional alguna. He sido bendecido por tu gracia y te saludo con devoción. Un discípulo debe adorar a su maestro con el pensamiento, palabras y obras. Señor, he cruzado el océano del samsara por tu gracia. Me postro ante el Ser Supremo y al contemplarlo comprendo y realizo que todo este mundo es Brahman, la conciencia infinita. Honro igualmente y me arrodillo ante el divino Vasista, que nos ha redimido a todos de la terrible ignorancia de la vida. Om Tat Sat.